Jaire, amados hijos de Santa María de Guadalupe, es un gran honor y un gustazo saludarlos y volvernos a encontrarnos en esta nueva etapa en la cual estaremos trabajando en coordinación con Abba World. Gracias por venir aquí a Entre el Mito y la Doctrina. Y en este marco del trabajo de las nuevas plataformas, nuevas propuestas están surgiendo ante los retos que estamos viviendo. Hemos escuchado sus opiniones, sus propuestas, sus solicitudes y, cómo no, atendemos esto que nos han solicitado y lo desarrollamos a través de estos nuevos medios. Y para iniciar esta propuesta, invitado de lujo tenemos, y nuestro muy queridísimo y estimado Arnold Jiménez nos hará el honor de presentarlo. Hola, ¿qué tal, padre? Gracias de verdad a todos por encontrarse una vez más al pendiente de lo que se produce desde el Mito y la Doctrina en esta nueva etapa en colaboración con Abba World. En efecto, como dice el padre Pedro Jaime, tenemos un invitado de lujo, quizás conocido por muchos de ustedes. Tenemos a Jaime Cedillo, quien es el presidente del Frente Nacional por la Familia del capítulo Jalisco. El Frente Nacional por la Familia ha venido dando una batalla seria, continua, constante en el tema de la defensa y promoción de valores que son importantes como la vida y la familia. Un cabildeo, creo yo, profesional, continuo, y queremos dialogar con él un tema muy interesante, muy actual. Ahorita nos pondrán en el contexto. Por eso le damos la más cordial bienvenida al estimado Jaime. Gracias, Jaime, por estar con nosotros. Muchas gracias, Arnold. Es un placer, padre Pedro, es un placer estar aquí entre el mito y la doctrina. Siempre un tema y un programa muy interesante. Gracias y saludos a todos. En fechas recientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó un caso específico y tomó una determinación concreta. Esto fue en torno al famoso caso Veracruz. Hace unos años, en Veracruz, el Congreso del Estado habían elevado a rango de ley la protección del bebé desde el vientre materno, desde el momento mismo de la concepción. Y había sido un gran logro en ese estado, en dicho estado. Sin embargo, en fechas recientes fue golpeada esta decisión de tal modo que se llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el tema, señalando que había inconstitucionalidad. Y en torno a esto fue que se desarrolló el trabajo. Jaime, ¿realmente qué ocurrió? Sí, es un caso muy interesante porque, como bien lo refiere, padre, al igual que otros 20 estados en el país, la Constitución del estado de Veracruz consagra el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Sin embargo, al igual que en todos los estados del país, el Código Penal establece algunas implicaciones directas contra este derecho. En el caso de Veracruz, el artículo 149 dice claramente que el aborto es un delito cuando se mata la vida de un ser en cualquier etapa del embarazo, ¿no? Está clarísimo. Claro. Y sí tiene algunas excepciones, como lo tienen casi todo el país, en caso de violación, en caso de enfermedad de la madre, peligro de muerte en general, y otros más que tienen ahí. Pero, entonces, ¿qué hizo la Suprema Corte? Atrajo un caso. Su facultad de atraer casos la aplicó en este momento para este proyecto, porque en Veracruz lo que había pasado es que a partir de una alerta de género se había generado una propuesta para obligar al legislativo local a modificar precisamente ese Código Penal, precisamente el artículo, para que ahora el aborto dejase de ser un delito en todo el embarazo para dejarlo únicamente a partir de la semana 13. Es decir, decía el ministro que en las 12 primeras semanas del embarazo, las decisiones que la mujer tome son de ámbito personal, una esfera privada, en la cual ella tenía la posibilidad de decidir sobre su cuerpo.
era uno de sus primeros argumentos en la tesis. Y decía que de no permitirle decidir sobre su cuerpo en esas primeras 12 semanas, era discriminar el derecho que ella tiene de accesar a la salud. Es decir, la tesis se fundamentaba, el proyecto se fundamentaba perversamente, sí, claro, desde el engaño y el disfraz, de convertir al aborto en un derecho humano. Sí, claro. De decir, el aborto, de prohibirse a la mujer, atenta contra el derecho humano que tiene la mujer de acceder a la salud. A ver, Jaime, hay un elemento que me parece preocupante. Entonces, la Suprema Corte atrae casos, es decir, un ministro lo atrae. No quiere decir que haya habido una controversia constitucional, no quiere decir que algunas organizaciones hayan llevado esa controversia a la Suprema Corte. No. Fue un ministro. Fue un ministro. El tema es que lo que sí hicieron localmente, a partir de una alerta de género, entonces es buscar en Veracruz grupos activistas, de colectivos y todo lo demás, apoyados por un amparo contra la alerta de género, decir que por la alerta de género se requería tener el acceso al aborto. La alerta de género es cuando en algún estado se señala que hay violencia en contra de la mujer. Entonces, con este marco, decían, entonces hay un amparo y esta alerta de género da el fundamento jurídico legal para obligar al legislativo a que modifique el código. Entonces, pregunto yo. ¿Hubo una acción específica, concreta, que disparase la alerta de género? Esto es, hablando en plata pura, ¿una mujer en específico fue violentada? Sí, o sea, siempre estos casos se toman de casos emblemáticos. Sin embargo, las alertas de género se construyen de la verdadera violencia que existe. Es decir, eso no lo podemos negar. La violencia existe. Y ellos van tomando casos emblemáticos para exacerbar ese tema y declarar. Las autoridades en general no quieren que en su estado se determine la alerta de género, porque es contrario a lo que ellos tendrían que proporcionar, que sería la paz. Sin embargo, los activistas van buscando estos casos para lograr una declaratoria de alerta de género. Aquí lo importante es una manipulación. Bueno, no, fue un reflejo de la realidad utilizado para querer modificar el código. Aquí se aprovecharon de la circunstancia. Aquí el tema es que el juez allá sí les da, o sea, sí manda el amparo al Congreso del Estado y les pide entonces modificar el Código Penal, y ahí viene entonces el problema. Porque el legislativo dice, no, espérame, o sea, yo no tengo por qué cumplir tu orden, juez, porque tú dices que por la alerta de género tengo que modificar mi Código Penal, no lo voy a hacer. No. Y ahí es donde la Suprema Corte de Justicia, mañosamente, el ministro Juan Luis González Alcántara, lo toma y dice, a ver, este caso yo lo atraigo a la Corte. Y entonces en la Corte dice, yo argumento desde el fundamento de 2 tratados internacionales básicamente y acompañado de otros más. La Convención para la Eliminación de toda discriminación contra la mujer, que es el internacional, y un documento igual latinoamericano que se hará en Belén de Pará, en Brasil, en el mismo sentido, la eliminación de la discriminación, en el cual dice que la mujer tiene derecho al acceso a la salud, obviamente, que es otro derecho, pero que tiene el derecho de no ser discriminada para decidir sobre sí misma en contra de los estereotipos que la sociedad le va imponiendo, ¿no? Y uno de esos estereotipos es hacer prevalecer al feto sobre la salud de las mujeres. Esto es un estereotipo que se le impone, ¿no? A ver, en peras y manzanas me están diciendo que el más débil, el más desprotegido, que es un bebé en el vientre de su mamá, el proteger a ese bebé es una construcción cultural que estamos imponiendo. Exactamente. Que es un estereotipo que se le ha impuesto a la mujer. Mira tú. ¿Sí? Haciéndole creer que su salud está subordinada a ese ser. Que corresponde a esta estrategia que hemos venido viendo los últimos 30, 40 años de suponer que todo es un constructo social, una construcción social, ¿no? Y entonces hay que ir deconstruyendo. Correcto. Pero la realidad es que cualquier persona en sus 5 sentidos, por una reacción
innata protege al más débil. Exacto, pero es que además ni la genética ni la biología es imposible que sean construcciones sociales. Fíjate, te voy a poner el caso. En el país hay 2 estados que tienen ya legislado que el aborto es a partir de la semana 13. La Ciudad de México, como sabemos, que ya lleva más de 200,000 abortos en todo el tiempo, y Oaxaca el año pasado. Oaxaca, ¿qué pasó? Oaxaca en julio del 19 tenía su código penal igual, decía, ¿no? El aborto es matar o eliminar al producto de la preñez en cualquier momento del embarazo, estaba clarísimo. Sí, claro. De un día para otro deja de ser en todo el embarazo para convertirse el aborto es aquel realizado a partir de la semana 13. ¿Qué quiere decir? Sin ningún soporte científico, sin ningún análisis serio, Claro. unos legisladores votan de que la vida o el ser humano solo tiene un valor intrínseco como persona a partir de las 12 semanas, un día. Así es. Antes de eso es un conjunto de células al cual lo puedes desechar para que no te esclavice a una maternidad impuesta. Lo decidieron un grupo de científicos, de biólogos, de gente con legisladores tomando decisiones. Legisladores de Oaxaca lo tomaron. La ciencia la dejaron de lado. Total. Y entonces ahí es donde decimos, o sea, a ver, hay que partir de 2 principios, de 2 bases. La vida es primero un derecho humano. Claro. Está consagrado en los tratados internacionales de derechos humanos, la declaración. Todo individuo tiene derecho a la vida. En la Convención Americana, toda persona tiene derecho a que se le respete su vida desde el momento de la concepción y nadie puede ser privado de ella arbitrariamente. Es un derecho humano. Después es un derecho constitucional, artículo 1 de nuestra Constitución. Claro. Todos gozamos de los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales que México ha firmado. Todos estos 2 están ahí. Es un derecho constitucional. Y después es ciencia. La genética nos enseña, la biología celular nos enseña que el ser humano, a partir de su primera división celular, contiene todo su ADN, contiene toda su carga genética que le hace ser ya un femenino o un masculino de la especie humana, que le hace tener ya todas sus características que simplemente va a desarrollar. Es decir, la ciencia establece que es una persona única, irrepetible y con total dignidad en su etapa inicial. Ciencia. Para ser más explícitos, en el momento en que el ADN del espermatozoide se une con el ADN del óvulo, en ese momento hace clic, ahí hay un ser. 23 cromosomas, hay un nuevo ser. Vida humana. Matemática no se equivoca. Y lo decíamos alguna vez aquí mismo. Sí. El cuerpo de la mujer biológicamente se subordina al nuevo ser aún antes de que ella tome conciencia de que existe. Exacto. Es decir, toda su naturaleza. Hay un mecanismo biológico. Que funciona que inmediatamente detecta esa nueva vida, detecta que es un nuevo ser, lo cuida, lo protege, lo alimenta. Todo el cuerpo de la mujer se subordina a ese nuevo ser, que tiene otra ADN, tiene otros cromosomas, tiene otro. Puede ser la mamá es mujer, puede ser hombre. O sea, es decir, es otro ser. Y cuando hablamos de subordinación, hay que entenderlo bien. No es una especie de esclavitud. Mucho menos. Hay. Es jerarquía, primacía. Pero hay un estudio publicado hace 4 años por la Universidad de Oxford, donde se demuestra cómo la mujer recibe una serie de beneficios de parte del niño que está en su vientre. Es decir, no es que la mujer se ve beneficiada, porque luego viene todo este proceso de deconstrucción. Bueno, para no desviarnos muchísimo del tema central, estimado Jaime, ¿cuál fue la decisión que tomó la Corte? ¿Y por qué la toma? Entonces, vamos a regresar. Entonces, este proyecto que el ministro Juan Luis González Alcántara presenta está argumentado desde estos tratados internacionales y básicamente dice: la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Ya vimos que no es su cuerpo, pero tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Tiene derecho a no ser discriminada para que ella pueda tener acceso a la salud. Prohibirle el aborto es discriminar su derecho de acceso a la salud. Entonces ahí basa su tesis y dice: por lo tanto,
hay una omisión legislativa, que esto es importante. ¿Por qué lo atrae? Porque dice, no, espérame, juez de Veracruz, te equivocaste. La alerta de género no es vinculante. No puedes a través de la alerta de género vincular una acción obligatoria legislativa. No tiene el suficiente peso. ¿Sabes que te equivocaste? Pero ¿sabes qué? Encontraste una omisión legislativa. O sea, eres tan inteligente que nosotros no lo habíamos visto en toda la historia, y entonces tú descubriste el hilo negro. Entonces yo lo voy a traer y voy a declarar inconstitucional porque hay una omisión legislativa. O sea, lo que sí encontraste es que la mujer sí está siendo discriminada. Eso sí lo encontraste. Entonces, interpretación de ellos. Interpretación de... No que objetivamente fuese de él. Solo de él, porque quedó justificado que él presenta esto. Tiene una connotación muy profunda, pero él presenta esto basado en eso y pierde 4-1. O si quieren verlo, ganamos 4-1 en esta primera batalla. ¿Por qué pierde? Es muy interesante. Sí. Pierde porque no construye técnicamente correcto la tesis. Entonces él dice, no, dicen los otros ministros, vamos contra esta norma, no porque en el fondo no vamos a discutir si es derecho o no de la mujer. Simplemente no creaste el andamiaje correcto, técnicamente hablando, en legislación ni en inconstitucionalidad, por lo tanto, desecho la norma. 4-1, por lo menos 2 de ellos esbozaron públicamente que no votaban por el fondo, votaban por la forma, que eran las fallas técnicas. Inclusive la ministra Ana María Ríos Farjat llegó a decir que ella tenía impedimentos técnicos que no le dejaban entrar a fondo para discutir esa norma. Sí, lo que le dijeron es quémate tú solo, nosotros no nos quemamos, si bien el fondo lo podríamos discutir. Pero por lo pronto lo que tú has presentado es ¿tu forma está tan deformada? Yo he llegado a pensar que hasta es cuestión de que yo la voy a construir y yo la voy a meter. O sea, es tan perverso el tema que sí estamos en un peligro grave, porque sí ganamos una batalla, y sobre todo una batalla cultural. Esto fue un triunfo nacional épico, porque nos volcamos a este objetivo muchos actores de la sociedad, mucha parte de la población, jóvenes, adultos, y sí fue una cosa interesante. Sin embargo, o sea, nos deja inclusive en una vulnerabilidad futura, para una construcción de una anticonstitucionalidad, porque la ministra Ana María le dice, utiliza un término y le dice, casi le dice, ministro, ¿cómo es posible que hayas pedido la inconstitucionalidad de una norma antes de impugnarla? O sea, lo exhibió, para que me entiendas, lo exhibió. Dijo, es que lo hiciste mal. Y entonces dice, hay impedimentos jurídicos, pero entonces deja ver, como diciendo, en el fondo podríamos discutir y quizás podríamos llegar a otra resolución como la que estamos tomando, pero no es el momento. Casi dijo, esto continuará. Entonces es muy grave, tenemos que estar preparados todos en la sociedad. Esta vez ganamos y qué bueno, hay que cacarearlo y sobre todo hay que hacer uso de este triunfo para transformar esta cultura de la vida en la sociedad y entender la dignidad de la persona desde su concepción. Pero no podemos echar las campanas al vuelo, porque la batalla puede venir mucho más peligrosa en los próximos semanas, días, meses, no lo sé, pero van a preparar una inconstitucionalidad de la norma basada en estos derechos. Porque ahora resulta que el derecho humano es el que rige, está bien, pero no el propio derecho humano, sino la interpretación del derecho humano que el ministro haga. Entonces, si miramos esto que estás diciendo, descubrimos que si se toca el fondo, va a haber graves problemas, porque el fondo no lo quieren tocar desde una situación objetivamente científica, claro, sino quieren hacer una interpretación subjetiva del acontecimiento. Esto, ¿no? Es lo más grave, o sea, que estamos hoy rehenes, y hay que decirlo con claridad. Totalmente. Estamos rehenes de la ideología de las personas que interpretan los derechos. O sea, es una interpretación ideológica, ¿no? Nosotros, o sea, entendemos que una norma surge de una reflexión, o sea, la reflexión es anterior a la norma. Aquella que nos rige fue reflexionada con criterios de justicia primeramente, éticos y morales, y no estamos hablando de religión. Exacto. Sino de lo correcto y de lo incorrecto.
de lo que le es propio al hombre, lo que no, lo que le perfecciona y lo que le animaliza, lo que le humaniza. Entonces, esos principios que decíamos ya no están rigiendo nuestras normas, sino la interpretación ideológica por intereses de todo tipo, poder, dinero, lo que quieras. Y entonces un ministro se siente con toda la potestad de interpretar una norma conforme lo que él cree. Y entonces no hay ciencia, no hay sentido común a veces, no hay ni siquiera derecho natural. Estamos rehenes de las ideas de alguien. Y eso es gravísimo como sociedad. O sea, necesitamos un debate científico. Necesitamos un debate científico de los derechos. A ver, yo diría, legislativo de Oaxaca. A ver, 10, 20, 15 legisladores que hayan votado a favor. ¿Cuál es su sustento científico para decir que la vida comienza en la semana 12, 1? Es decir, el ser humano es ser humano a partir de la semana 12 con un día. De un día para otro. De un día para otro, ¿qué te cambia? ¿No? Entonces, como país, creo que deberíamos de evolucionar los derechos para decir, a ver, si se va a votar sobre algo científico, tu voto legislador no vale. No vale si no viene a un lado de un científico o de un estudio o esto. Tu voto, porque tú piensas, no vale. Y si no vienes preparado, no entras al debate. O sea, hay 20, si 10 vienen preparados, 10 entran. Los demás no vale su voto. Para entender la gravedad de esto, imagínense ustedes, estimados seguidores de estos programas, que subiéramos a discusión a nivel legislativo la ley de la gravedad y por mayoría de votos, desde ahora lo que tires al piso no va a caer. ¿Quién vota a favor? Pues todos votamos a favor. Lo que tires absurdo. Y ¿sabes qué? Sorpresa, lo tiras y sigue cayendo. Bueno, así de absurdo y de ridículo es votar sobre la legitimidad de un hecho científico. La vida es un hecho científico. Claro. No es una interpretación no es una interpretación personal ni una construcción cultural. Ni una cuestión religiosa. Tampoco sobre lo es. Todo. Ahora bien, has dicho algo que es fundamental, Jaime. Estamos rehenes de la ideología. No solamente la ideología que ha permeado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A mí me da la impresión de una ideología que hoy ha impregnado las estructuras sociales, académicas, de tal suerte que una vía fundamental para que esto pueda cambiar es la vía cultural. O sea, tenemos que impregnar a la sociedad entera de la cultura de la vida. El trabajo que hicieron, y tú no lo podrás ahorita explicar mejor, las asociaciones civiles, las organizaciones de la sociedad civil en este acontecimiento reciente del cual estamos hablando, fue fundamental. Yo creo que es fundamental la participación de la sociedad civil para construir una cultura favorable a la vida, desde argumentos científicos, desde argumentos éticos, pero necesario que participemos para transformar esa mentalidad y más en la academia. Pues no, fíjate que yo te diría, tienes totalmente la razón. Aquí parte de un compromiso personal en la construcción de esta nueva cultura de la vida. Y yo te diría, hay 3 batallas. Y entonces tú tienes que estar en la que te toque. Y tienes que aportar tus talentos a la que te toque. Hay una batalla legal. Hay una batalla que se da digamos, en el marco jurídico y legal de todo esto. Hay una batalla legislativa, es legisladores. Necesitan estar formados y acompañarse de gente formada. No pueden ejercer una función tan trascendente con tan poco argumento verdadero para discutir lo que discuten. Entonces, y nosotros, lo decías bien al principio, hemos hecho una labor de cabildeo. Entonces, necesitamos acompañar a los legisladores. Entonces está la legal y la legislativa. Pero la otra es la cultural. Y me parece que, como bien lo mencionas, se convierte hoy en la más trascendente porque la cultura se hace ley. Sí. La cultura se hace ley. Y lo que nos han ganado más es en la cultura primero, para después llevarlo a la ley. Es decir, ellos han permeado la ideología de género en nuestras nuevas generaciones, de tal forma que nuestras nuevas generaciones son insensibles. Para nosotros era impensable que un ser dentro del cuerpo de la madre, en el vientre,
no fuera considerado ser humano y se pudiera desechar él a las 6-7 semanas, era imposible para ti, para usted, padre, aún antes de ser formado. Para todos en la sociedad era, hoy no. Hoy el joven dice, no, espérame, pues es que la mujer tiene derecho a decidir, es que todavía no es un ser humano, es que son células. Nos lo han ganado culturalmente. Entonces yo cerraría este comentario diciendo, efectivamente, tenemos que generar una cruzada nacional, partiendo de un compromiso personal, de una transformación cultural, de revalorizar la dignidad de la persona en todas sus etapas, desde la concepción hasta su muerte natural. Desde el niño que va a nacer, como el niño que está perdido en la calle, como el que es maltratado, como la mujer que es despreciada, los derechos del hombre y la mujer, como en la senectud, el viejito que es simplemente desechado en la eutanasia. Déjame. Toda esta etapa de la vida. Porque es fundamental lo que estás diciendo, estimado Jaime. La interpretación ideológica nos ha hecho creer que el aborto es un derecho, que el aborto es algo que libera a la mujer. El aborto es tan perverso como los asesinatos que vemos hoy en día en nuestro país a causa del crimen organizado y que tanto nos indignan. El aborto es tan perverso como la violencia que sufre una mujer a manos de su esposo, de su novio. Es decir, cuando hablamos de defender la vida en todas sus etapas, hablamos de esto, de que la vida tiene un valor intrínseco desde la concepción hasta la muerte natural. No podemos permitir que en un país bañado en sangre por la violencia que se vive a través del crimen organizado, derrame más sangre en el lugar que tendría que ser el lugar más seguro. No se puede. Es que nos han confundido. Nos han confundido porque hace unos días también veíamos la violencia en un orfanatorio. Así es, ¿no? Y veíamos cómo el señor golpeaba al niño y nos indignamos. Y a mí yo dije, estuviera y yo le daba. O sea, cualquiera reacciona de forma diferente. Claro. Pero uno dice, a ver, el aborto es igual. Imagínate que está un bebé ahí y alguien llega y lo patea. Con un cuchillo lo descuartiza, le arranca la cabeza y lo avienta. Que se da por ultrasonido y cuando se ven los... Es la confusión que la sociedad tiene. Nos han hecho creer, ¿no? Que por ejemplo, matar a un viejito que está en su cama, pues no tiene nada de inmoralidad, es un favor para él. Que en vez de tener el cuidado y el sacrificio, pues... Entonces, creo que debemos de hacer un cambio cultural, una transformación, una verdadera transformación. No que 4 tengan, no, una verdadera transformación cultural que dignifique al ser humano en todas las etapas de su vida. Y entonces tú haz tu parte, haz lo que te toca a cada uno de nosotros. Hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Monseñor Vincenzo Paglia, que es el Vaticano, que ve todo el tema de la vida, de la familia, este dicasterio dedicado a ello, ha venido insistiendo en que los creyentes debemos pasar de la defensa a la promoción. Sí, claro. Es decir, es importante defenderlo. Tú ya nos has dibujado bien los campos de acción donde hay que trabajar, pero algo que no hemos hecho y que yo creo que es fundamental, como bien lo dice Monseñor Vincenzo Paglia, es la promoción. Es correcto. Y que tiene que ver con esta cultura. Hablar bien de la vida, hablar bien del matrimonio, hablar bien de la familia, hacerle entender al mundo que al final del día, cuando la Suprema Corte de Justicia decide que no va este caso, que no pasa, no es que ganemos los que estamos a favor de la vida, gana México, gana la justicia, ganamos todos, construimos una mejor sociedad, no somos nosotros contra ellos, es un tema de justicia. Claro. Eso es promover, y nos falta mucho. Y sobre ello quisiera puntualizar 2 casos positivos y propositivos a nivel mundial. Los encontramos en la toma de decisiones que han hecho los gobiernos de Polonia y de Hungría. Claro. Una política claramente pro vida. Y en unos cuantos años han cambiado el rumbo de sus países de estar en un invierno demográfico a una ruta de una floreciente primavera en la humanidad. Y fíjese, padre, yo comentaría algo al respecto. Nosotros tenemos, porque esto es abrumador, sí, nos pisotea. Ante este poder que existe ideológico y de facto, tenemos 2 grandes herramientas. Uh-huh. La primera, si la Corte nos impone esto como un derecho, por ejemplo el aborto, nosotros tenemos la soberanía como estados de
resguardar nuestras leyes, constituciones y códigos. Es decir, por la división de poderes, los ministros no legislan en este país. Todos lo tenemos claro, no legislan. Los que legislan son nuestros diputados. Entonces, como Estado, tenemos que apoyar a nuestros diputados a que con valentía, aunque la Suprema Corte de Justicia llegara a generar una resolución a favor de este supuesto derecho y despenalizando el aborto, nosotros aquí no lo vamos a legislar. Porque hubo un número alto de diputados que se declararon a favor de la vida, ¿no? Claro. Es decir, en cada estado, nosotros estamos en el estado de Jalisco, nos ven en distintos estados, tengan en claro esto, en tu estado, donde tú vives, pues no puede llegar a la Suprema Corte a hacer leyes. A imponer. Segundo, y pongo un ejemplo rápido, aquí la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la definición del matrimonio en el estado de Jalisco. Y nosotros blindamos junto con los legisladores y no se modificó el Código Civil. Solo se puso una nota aclaratoria que había sido declarado inconstitucional, pero no se modificó. Bueno, y la segunda herramienta es que nosotros podemos vencer las leyes con la cultura. Sí. Si existe la ley del aborto, pero con la cultura, así es, eliminamos esa posibilidad de nuestros jóvenes porque no entienden eso como un acceso, pues puede haber la norma, pero por la cultura la vencemos. Entonces tenemos la grave responsabilidad de que culturalmente también tenemos que vencer esa ideología que se permea no solo en la educación y en los medios de comunicación y en todo, sino también en las leyes. A través de la cultura es responsabilidad de nosotros vencer todo eso. Y aquí lo que tenemos que hacer es un acto de comunicación a la inversa. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Retomando lo que tú habías dicho, y esto ya entramos en la parte final de este programa. ¿Cómo hicieron la imposición cultural? Siguieron el mismo principio de Joseph Goebbels, y ya sabemos ese perverso ideólogo y publicista nazi. Dice: repite la mentira hasta el cansancio, de tal manera que la mentira se vuelva verdad. Pues aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es repetir la verdad e insistir la verdad sustentada en la ciencia, hasta que volvamos a recuperar el imperio de la verdad. Ahí tienes una ventaja, lo que dicen bien los filósofos clásicos: la verdad nos impone, conquista. Así es. Claro. Nos impone, conquista. Cuando tú hablas con la verdad, vas a conquistar tarde que temprano. Recupera su territorio pero hay natural. que hacerlo, porque hoy se impone el pensamiento débil, la cultura light, dice el Papa Francisco, con una claridad impresionante, la cultura del descarte. Así es. Si se han fijado, a lo largo de todo este programa, en ningún momento hemos hablado ni de fe, ni de religión, ni de Dios, ni de doctrina. Y ustedes van a decir, pues si el programa es entre el mito y la doctrina, es que resulta que la doctrina recta y auténtica está concatenada, está enlazada con la ciencia. La ciencia tomada de modo recto va a nutrir y enriquecer la doctrina. Y eso es lo que hemos hecho en este momento. Y esa es la discusión. Cuando discuten con nosotros, siempre hablan que nosotros imponemos la religión. ¿En qué momento hablamos utilizamos un solo término sobre religión? Hasta este momento, en ningún momento lo hemos hecho. ¿Qué es lo que significa? Que la verdad es objetiva, que la verdad se sustenta en hechos, una razón. y que esta verdad tiene que ser entendida con un ejercicio de razón, y la razón la miramos desarrollada en la auténtica doctrina. Jaime, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer siempre estar aquí con ustedes, padre Pedro. Es un tiempo, es lo que nos falta. Tiempo para sí, luego podemos hablar un poco más de todos estos argumentos, irlos desarrollando. Creo que sería muy interesante. Hay cosas difíciles que vienen para México en estos temas, entonces hay que estar preparados. Síganos, recuerde nuestras redes sociales, Mito y Doctrina en YouTube oficial. Siga las redes de Abba World, también ahí estaremos, gracias a la colaboración que tenemos con este canal. Y escríbanos también en nuestro Facebook, estamos ahí entre el Mito y la Doctrina, nos dejan muchos comentarios
también ahí les responderemos en tiempo y forma. Si salen algunas dudas sobre este tema, hágalas saber ahí, nosotros trataremos de responder todas. Nos vemos aquí, entre el mito y la doctrina.